Bueno, vamos a hablar del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que, muchos juzgan indispensable a la hora de poder seguir adelante con la economía. Ya no digo con la política económica del gobierno, con la economía argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie nos quiere prestar, no somos creíbles a nivel internacional, la economía está frenada, yo creo que adrede porque el gobierno lo hizo para bajar la inflación, pero bueno, estamos parados, estamos todos en una situación así de tensa calma, como dijimos, con cada vez más despidos, con pymes que cierran, etcétera, etcétera. Bueno, el acuerdo no se conoció demasiado sobre el texto del acuerdo. La cuestión es que Milei decidió de alguna forma puentear, vamos a utilizar este término, al Parlamento y también mandarlo por decreto, ¿no? Porque sabe que los tiempos legislativos en Argentina son particulares, más aún si no tenés tantos porotos como tiene Milei. Bueno, la cuestión es que varios, como decíamos, lo juzgan indispensable a este acuerdo, principalmente por tres cuestiones, ¿no? Tres cuestiones que creen que son vitales. Una es cumplir con la deuda, la segunda es reforzar reservas y la tercera es salir con el cepo. Esto no es nuevo, la Argentina siempre en los últimos tiempos viene pidiendo dinero y generalmente el dinero que se pide es para pagar la deuda o para seguir pagando la deuda y también para bajar el precio del dólar, que es para lo que se utilizó durante el gobierno de Macri y ahora dicen algunos va a utilizar Luis Caputo, mismo ministro de Economía que Macri en el gobierno de Milei. Vamos a hablar con Héctor Giuliano, que es el hombre que más ha estudiado el tema de la deuda externa en la Argentina contemporánea, para que nos diga qué de nuevo y qué de viejo tiene este acuerdo y por qué la Argentina siempre tiene que seguir endeudándose y pedir nueva deuda, ¿no? Y lo que se pide es para pagar lo que ya se debe, nunca para ser independientes y tener una política económica autónoma. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Abate Marco. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, escuchamos bien, escuchamos bien. Pido disculpas por anticipado, porque por ahí, por un hipo que me tomó ayer, estoy entrecortado en la expresión, pero estaba escuchando lo que decías y me parece que hay que arrancar con una reflexión de fondo. Ujú. Acá estamos viendo, y esto, ojo, yo no lo hablo desde el punto de vista de ningún alineamiento político, sino de un análisis objetivo de la realidad. Acá estamos viendo que el triunfalismo del gobierno Milei se está estrellando contra algunas realidades que hacen que la situación que está viviendo el país se denota muchísimo más grave de lo que es. Ujú. Mi opinión preliminar. Pero ¿por qué lo digo esto? Porque no lo digo por un estado de ánimo. Porque el gobierno sigue sin tener dólares. Y para tener dólares, para sostener la política de atraso cambiario, está pidiendo desesperadamente auxilio externo. Ujú. Y aparece dentro de esto una ayuda indispensable para el gobierno, que es este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Yo tengo mis dudas al respecto porque no creo que con lo que se le vaya a pedir al fondo, que se habla de entre 10 y 12 mil millones de dólares, vaya a solucionar el problema argentino. Pero sí puede obtener el dinero inmediato de los vencimientos para pagar y patear para adelante los vencimientos dentro de 3 o 4 años. Ujú. No nos olvidemos que el decreto que se conoció hoy, que todavía no lo leí completo, este decreto 179, en realidad vos decís, no da muchos detalles, no da ningún detalle desde el punto de vista que lo único que hace es aprueba las operaciones de crédito público que va a firmar el gobierno a futuro. O sea, todavía no está expresado qué programa va a firmar el gobierno. Ujú. El artículo 1 dice textualmente, apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas
a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario. Lo que quiere decir que es un cheque en blanco. ¿Me explico? Es decir, no es que estamos filmando un programa que analiza, pues además todo el mundo, ojo, desde políticos hasta técnicos, economistas, le están reprochando al gobierno que está firmando un acuerdo secreto cuyos términos se niega a informar a la opinión pública. Esto es Sí, gravísimo. sí, sí. Ahora, Héctor, vos que has analizado la historia argentina y este tema de la deuda particularmente, ¿desde cuándo arranca esto de pedir préstamos? Y generalmente los préstamos son para pagar deuda y para seguir endeudándonos más y nunca terminamos de pagarlo. Y cuando se dice que terminamos de pagarlo, como pasó con el kirchnerismo, en realidad nos endeudamos con otro organismo, porque en esa vez le pagamos al FMI, pero nos endeudamos con el Club de París. ¿Por qué la Argentina está metida en esta espiral, digamos, Bueno, de deuda? mira, yo hace años, yo diría ahora décadas, estoy denunciando que la Argentina está en una trampa insoluble de deuda perpetua. Cuando un deudor no puede pagar una deuda, cuando no tiene la más miserable capacidad de repago por las obligaciones que firma y que sigue firmando, sin tener respaldo, sin tener capacidad de repago, los títulos públicos son pagarés del Estado, así que cuando el gobierno vive refinanciando deuda, lo que está haciendo es patear para adelante compromisos. Eso sí, cada vez que patea compromisos para adelante, compromete mayor pago de intereses. Ujú. Entonces, en esta trampa de aguantar el pago de los intereses para poder patear para adelante los vencimientos del capital o principal, este chiste lo venimos viviendo hace más de 40 años. Desde el año 1976, con Martínez Ríos hasta la fecha, han cambiado gobiernos, han cambiado modalidades, han cambiado variantes, acreedores, pero el país sigue en la misma tesitura. Hoy en día la Argentina, solamente en cabeza del Banco Central, tiene una deuda pública de 480.000 millones de dólares. Mm. Y este año, según las cifras del propio gobierno que mandó en el proyecto de presupuesto, que no fue tratado, porque el gobierno se maneja sin presupuesto, lo cual es una irregularidad institucional muy grande. El gobierno está manejándose sin presupuesto. Ujú. ¿Por qué tengo un gobierno sin presupuesto? El Congreso existe, está funcionando, está tratando leyes, está delegándole función, pero el gobierno ya 2 años que se maneja sin presupuesto. Y el presupuesto, para cualquiera que haya pasado por un aula universitaria o secundaria, lo sabe, el presupuesto es el plan económico del gobierno valorizado. Ujú. Es decir, que el gobierno Milei es muy apto para balandronadas, para griteríos, para frases impactantes, pero resulta que cuando llega el momento no ha explicitado nunca cuál es su plan económico. ¿Cuál es el plan económico de Milei? Ujú. El Vos, único vos, plan económico que conocemos es pagar intereses de la deuda. eh, va- Toda va- la va- plata, el ajuste fiscal que se ha hecho, ujú. que a más de 10 billones de pesos, 10 billones de pesos, se ha dedicado a pagar intereses de la deuda. Para Claro. eso es todo el sacrificio que se está imponiendo al pueblo argentino. ¿Vos pensás, como piensan varios, de que en realidad quiere este dinero el gobierno no para pagarle al FMI y para utilizarlo para inversiones productivas si uno quiere, sino para contener una escalada del dólar, como hizo durante el gobierno de Macri y Luis Caputo? Eh, en parte sí puede ser, pero en primer lugar, el gobierno ni siquiera ha amagado en decir que este préstamo se va a utilizar con fines productivos. Ujú. El motivo formal expresado por el ministro Caputo y que está también en el contenido, en los considerandos del decreto, habla de que la plata que le prestaría el Fondo Monetario se utilizaría para que el gobierno le pague deuda que tiene con el Banco Central.
Y ahí es donde yo veo la contradicción mayúscula. ¿Para qué tomamos deuda externa con el Fondo Monetario Internacional para cancelar deuda interna con el Banco Central, que es deuda interestado? Y que más allá de su anomalía o no, no nos puede traer problemas, pero es cambiar deuda interna por deuda externa. ¿A cuándo te detengo acá, Héctor? Vos que manejás estos números. ¿A cuánto asciende hoy la deuda externa argentina y a cuánto asciende la deuda interna? Porque también existe la deuda interna. Bueno, desde el punto de vista de la deuda pública oficial, Ujú, de esos 480.000 millones de dólares que debe actualmente la Argentina, formalmente es deuda externa un 30-31%. ujú, O sea, una tercera parte de la deuda es externa. Pero eso se hace por criterio de residencia del acreedor, es decir, el 30% de los acreedores están en el exterior, claro. pero por tipo de moneda es diferente, porque es al revés, el 68-70% de la deuda está en dólares, está en moneda extranjera. Entonces, el gran problema que tiene la Argentina es que el Estado recauda pesos, pero su mayoría de deuda está en dólares. Es más, a raíz de las conversiones que hizo el anterior ministro de Economía, Massa, toda la deuda en pesos fue garantizada con cláusula dólar y cláusula inflación, Ujú, de manera que la deuda está indexada por tipo de cambio. ¿Me explico? Es lo mismo que haber dolarizado la deuda en pesos, claro. lo cual es gravísimo porque implica que el dinero que debe el país se está indexando por inflación o por tipo de cambio, por bono dual, el que sea mayor. Ujú, Quiere decir que es una deuda de la cual uno no se escapa. Es como si vos firmaste un pagaré y le decís al acreedor, bueno, mire, yo este dinero que le firmo en este pagaré, se lo indexo ujú. por inflación o por dólar. Lo que sea más alto, yo le pago. Y todos los meses se va indexando. Por eso, en un año de gestión, el gobierno ha aumentado la deuda en el equivalente a 97.000, prácticamente 100.000 millones de dólares. Este gobierno de Milei. Este gobierno de Milei. Sí. Yo calculo que la cifra es un poco menos porque hubo una devaluación inicial en diciembre Ujú. que hizo que se licuara parte de la deuda en pesos. No sé si tenés a mano cuánto ha aumentado gobierno por gobierno desde el 83 para acá la deuda externa argentina. Y sí, En algún momento te lo escuché en vivo en alguna conferencia que diste y la verdad bueno, me pareció muy interesante. la secuencia, aunque va a ser difícil quizás para memorizarla, ¿no? Sí. Es la siguiente. Cuando las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno de Isabel Perón, Ujú, la deuda pública argentina, pública y privada, era de unos 8.500, 9.000 millones de dólares. ujú. El gobierno militar lleva esa deuda a 44.500. Qué bárbaro. 44.000. Se la multiplica por Mm, casi 5 veces. ujú, Luego viene el gobierno Alfonsín, toma la deuda en esos 44.000 y la aumenta a unos 20.000 millones. La deja en 62.000 millones. ujú. Luego viene el gobierno Menem y con el argumento del plan Brady de que se vendían y privatizaban empresas del Estado para poder pagar deuda, obtuvo de las privatizaciones un equivalente a unos 35.000 millones de dólares, pero la deuda la aumentó al doble. La recibió en 62.000 millones de dólares y la dejó en 122.000. Duplicó la deuda y además vendió bienes del Estado por 35.000 millones con la excusa de que eso iba a servir para bajar la deuda. Menem deja una deuda de 122.000 millones y de la Rúa la toma
y la lleva a 145.000. Ujú. Cuando llega después del megacanje delictivo que hizo de la Rúa Cavallo en marzo del 2001 y después del Corralito, el gobierno se queda entre default Ujú. porque en ese momento el 25% del gasto público eran intereses de la deuda. Intereses de la deuda. Cuando llega ese momento, el Fondo Monetario le baja el pulgar, es decir, le niega seguir haciéndole desembolso. La última negativa la había tenido el gobierno el 16 de diciembre del 2001 y de la Rúa se tuvo que escapar en helicóptero el día 21 o 22, ¿verdad? ¿Por Ujú. qué? Porque dejó el país en default. Después viene el periodo del interreño en el cual la deuda no crece exactamente por toma, Ujú. sino por acumulación de intereses impagos. De tal manera que cuando Dualde le transfiere la deuda a Néstor Kirchner, la Ujú. deuda había aumentado en 151 mil millones de dólares. Era solamente la capitalización de intereses que hubo en esos 4 años. Ujú. De la Rúa la dejó, repito, en 145 y Dualde la transfirió a Néstor Kirchner en 151.000, ¿no? Ahora, durante la gestión Kirchner, Néstor Kirchner y los 2 mandatos de Cristina Kirchner, pese al discurso del desendeudamiento, la deuda aumentó en 102 mil millones de dólares y Cristina Kirchner se la deja a Macri en 252 mil millones, 251, 250 mil millones de dólares. Ujú. Macri la toma en esa suma y la aumenta en 83 mil millones de dólares. La deja en 336 mil. Y a su vez, el gobierno Fernández Massa, el gobierno último, ¿no? Ujú. La toma en 336 y la deja en 428. Qué va. La aumenta en unos 1.000 millones. Y ahora la deuda está en 480.000 millones de dólares, ¿no? Esa es la proporción en la cual ha ido Ahora, aumentando. es increíble, ¿no? Te escuchaba atentamente, que además qué memoria, ¿no? Para analizar estos números, qué memoria prodigiosa, ¿no? Pero no hay otra alternativa que seguir pagando deuda, porque por allí escucho algunos, estas agrupaciones de izquierda que dicen, bueno, no paguemos la deuda, o algunos sectores del nacionalismo inclusive, no paguemos. ¿Qué es lo que pasaría si la Argentina dice no puedo pagar la deuda y entramos en default, digamos? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, eso sería un manejo muy complejo. Yo soy partidario de que la Argentina tiene que blanquear su insolvencia. Es Ujú. decir, si el rey está desnudo, alguien lo tiene que decir. Y Ujú. yo en soledad lo estoy diciendo hace décadas, ¿no? El primer paso sería blanqueo de la insolvencia. La Argentina tiene que reconocer su default, Ujú. no, porque si no lo está enmascarando. Ahora nuevamente. Ahora, Ahora, si hace ese sinceramiento que vos decís, ¿no implicaría perder más credibilidad a nivel internacional? bueno, si llamamos credibilidad el dibujo que nos hacen los acreedores para poder encajarnos más deuda, Mm. sí, pero desde el punto de vista de que la regla elemental de todo ser humano, de toda empresa, de todo Estado, es no seguir endeudándose irresponsablemente sin la más miserable capacidad de repago. Claro. Porque la Argentina le vende en este año 131 mil millones de dólares. ¿Y cuánto va a pagar? $0. Y todavía va a aumentar 10 mil millones más la deuda, que va a ser mucho más porque por lo que estamos viendo, el aumento de la deuda amenaza subir 100 mil millones en un año. Por lo cual es más irresponsabilidad seguir bicicleteando deuda, pateándola para adelante, que hacer borrón y cuenta nueva, no repudiando la deuda, porque ese es el engañoso discurso de la izquierda, por así decirlo.
no pago al Fondo Monetario. Sí, un comino eso. La Argentina ni ningún país se puede hacer el loco. No puede desconocer obligaciones que han sido tomadas. Puede sí poner preso a los funcionarios responsables que tomaron esa deuda, pero no va a poder denunciar la deuda. Lo que tiene que hacer el gobierno, pero tiene que ser un gobierno realmente comprometido con la defensa de los intereses nacionales. Lo que tiene que hacer un gobierno es, primer paso, blanqueo de la insolvencia. Quiere decir reconocer que la Argentina no está en condiciones de pagar ni capital ni siquiera la totalidad de los intereses. ¿Sabes cuántos intereses tendría que estar pagando la Argentina hoy? Entre 30 y 40 mil millones de dólares por año solamente de intereses. Y está arañando el pago de entre 10 y 12 mil. Estamos pagando la tercera parte de los intereses. O sea, cuando un deudor no solamente no puede pagar el capital, sino que no llega a pagar la totalidad de los intereses, ese deudor está en la lona, probadamente, no hay que imaginarse mucho. Por eso el gran pecado de este gobierno es que vive, como los anteriores, vive engañando la solvencia argentina. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia. No tiene liquidez porque no tiene un dólar partido por la mitad. No tiene solvencia porque no puede recuperar dinero, porque la balanza comercial favorable se le va totalmente en pagar intereses y dividendos al exterior. El año pasado, por lo que veo del balance cambiario, se han pagado intereses por más de 12 mil millones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que trabajamos, mejor dicho, que trabajamos. El gobierno está imponiendo un plan de ajuste para pagar intereses. De los 10.4 billones de pesos de superávit fiscal primario que tuvo el año pasado, 8.600 fueron para pago directo de intereses. Y el billón, estamos hablando de billones de pesos, ¿no? O sea, podemos trasladarlo a miles de billones de dólares para hacer una equivalencia grosera, ¿no? Del billón 800 restantes lo utilizó para comprar anticipadamente dólares para girarlos al Bank of New York, al BONI, Bank of New York, que es fideicomisario de los fondos buitre, para garantizarle que ahora en enero le íbamos a pagar seguro los intereses. Y en enero, en total, el gobierno argentino desembolsó 4.700 millones de dólares de capital e intereses para los fondos buitre que entraron con Macri, que todavía ganando dinero con el carry trade acá en la Argentina, al capital al Fondo Monetario e intereses al Fondo Monetario. Estamos, como quien dice, totalmente atados a una deuda perfectamente impagable. El día que la Argentina tenga un gobierno nacional que quiera hacer algo, lo primero que tiene que hacer es blanquear esta realidad, pero no con un repudio de deuda, con una suspensión de pagos y una inmediata apertura de negociaciones para poder pagar la cuota parte que pueda llegar a pagar la Argentina con crecimiento de la economía. Bien. Porque si no se da la paradoja, que por pagar la deuda no podemos crecer, y si no crecemos no podemos pagar. Y entramos en el círculo vicioso de la usura, que yo repito siempre, que la lógica del usurero es esta, no que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque el usurero vive de la necesidad permanente y de los intereses del deudor. Sobra capital financiero en el mundo, sobra, mientras la mitad del mundo se está debajo de la línea de pobreza. El problema del sistema financiero internacional es que sobra el dinero y no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace? Se le impone cuotas de endeudamiento a los países. Gracias. Y los gobiernos civiles son los que autorizan estos préstamos. Préstamos que son cheques en blanco, como este último que ahora quiere firmar Milei.
o mejor dicho, que ya ha firmado, porque ya ha emitido un decreto de necesidad y urgencia para hacerlo. Mil gracias. Sí, 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 No sí, sé sí. si te abrumé Sí, mucho. no, 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 perfecto. Te dejé hablar, pero la verdad que es impresionante y bueno, triste, ¿no? Para los argentinos, ¿no? Mil gracias por este contacto, Héctor. Bueno, espero haberte sido útil y no haber mareado mucho a la gente con números. En realidad, vos me pediste que yo dé un panorama de la Ujú. evolución de esta deuda, pero el balance de todo esto es que la Argentina está en una situación altamente peligrosa, está al borde de un default y consecuentemente el gobierno Milei está desesperado pidiendo ayuda de salvataje, Ujú. como la pidió su mentor Macri, que Bien. se salvó del default con la ayuda de un préstamo extraordinario del Fondo Monetario. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. chao. Un gran saludo.